Muy buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? Muy bien, encantado de estar aquí, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por venir. Hemos visto vosotros. un pequeño vídeo, un pequeño adelanto de en qué consisten estos productos, estos proyectos EURI que tenéis dentro de Cetelec. Cuéntanos, lo primero, para la gente que no los conozca, ¿qué es? Bueno, EURI lo podemos definir como un sistema de emergencias personalizado. Lo que conseguimos es realizar una prevención y de caídas, tanto de levantamientos también. También tiene un control de errantes o control de ubicación dentro de la instalación en la que lo montemos. Y bueno, así conseguimos tener una prevención de accidentes que puedan surgir y bueno, para poder actuar de la manera más rápida ante ello. Bueno, es que además este tipo de productos y este proyecto en particular creo que cobra como una importancia aún mayor, ¿eh? Si antes ya la tenía, precisamente porque mucha gente ha tenido que estar sola en casa, porque mucha gente mayor por culpa de la pandemia no ha podido tener ese contacto tan directo. Qué importante que se siga investigando un poco en este sector y en esta línea, ¿no, Bismarck? Bueno, yo creo que también el buscar comodidades que nos ayuden pues es importante, ¿no? Pues hemos visto un poco cómo es la evolución de un servicio que cuida a las personas mayores que necesitan atenciones especiales y que desgraciadamente pues a veces bien solas en viviendas o están en diferentes sitios, y cómo la necesidad de que esa persona mayor pues pueda avisar acerca de un problema que tiene, y cómo hemos ido evolucionando para decir, oye, es que puede ser que esa persona que tiene ese problema no pueda avisar, ¿no? Y de aquí esta tecnología tan interesante que resuelve, pues oye, es que hay un momento en el que quizás no podemos avisar de que ha ocurrido un problema, pero que sí que es necesario que algo avise. Precisamente, ¿qué diferencia este tipo de productos de esos botones de aviso a los que estamos un poco más acostumbrados a lo mejor? Porque es cierto que muchas veces no son capaces de avisar, o no se es capaz de poder apretar esa señal, o ellos ya, bueno, pues yo qué sé. ¿Cuál es un poco la diferencia? Ese era el objetivo, o sea, lo que pretendíamos era diseñar un sistema que no hiciera falta de una actuación de la persona que ha tenido un problema. Por tanto, nuestro objetivo principal era hacer algo totalmente automático, que cuando sucediera un levantamiento sin que hubiera una supervisión cerca o hubiera cualquier tipo de accidente, el dispositivo por sí solo mandara una alerta para que la persona que estuviera al cuidado, o si hubiese en residencias de ancianos o en domicilios particulares, pues pudieran actuar cuanto antes para evitar cualquier tipo de problema mayor. ¿Cómo funciona exactamente este sistema? Bueno, lo que hace el sistema es crear una red inalámbrica por todo, digamos, por toda la instalación donde lo queramos montar. Una vez que está creada la red, los distintos sensores, que son los que monitorizan la actividad de las personas, envían datos sobre pues, los cambios de estado que tiene. Pues, por ejemplo, tenemos el sensor de cama, un sensor de cama que lo que nos avisa es de si la persona está tumbada o levantada en los horarios en los que tengamos definido. Avisa también, tenemos un sensor de asiento que avisa cuando la persona se levanta, cuando no debe. Y ya si no podemos evitar que haya un accidente, tenemos un pequeño transmisor que avisa en el momento de que la persona ha caído. Entonces manda rápidamente esa señal al control central, avisa a las personas que tengan que hacer el cuidado de esa persona, y con esto conseguimos actuar de la manera más rápida. Y además tenemos también incorporado un control de errantes para posibilitar tener un control para que las personas que no deben pasar por ciertas puertas, por ejemplo en residencias, que no puedan salir sin que haya una supervisión, avise de que esas personas están saliendo. Y también, ya por último, tenemos un control de ubicación en toda la instalación para saber en cada momento, en cada punto, dónde está cada persona, y si ha habido un problema, poder localizarla lo más rápido posible. Estoy escuchando un poco las diferentes posibilidades. Claro, siempre busco el punto un poco diferente, ¿no? Imaginemos que la persona está cansada, que el día en especial, y quiere dormir más tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que el sistema salta una alarma por persona perezosa? No. El sistema lo que hace no es avisar de que una persona está tumbada en la cama. Lo que hace es avisar en el horario que le hayamos estipulado cuando esa persona se levanta, para poder ir lo más rápido posible y decir, bueno, en este momento tú no tenías que estar levantado, no tenías que levantarte, y poder actuar en ese momento. Si la persona aguanta más tiempo en la cama, el sistema no nos va a avisar de que la persona está en la cama, porque bueno, al fin y al cabo, sobre todo esto para residencias de ancianos es muy útil por ese hecho, porque bueno, tienen unos horarios más bien fijados, tanto de sueño. Entonces si en mitad de la noche una persona se levanta sin previo aviso de nadie, como no tienen en ese momento nadie que les esté vigilando, da la alarma al sistema muy rápido para poder actuar antes. Como de los movimientos un poco inusuales, ¿no? En cierta manera, para que, si por ejemplo no tenemos a esa persona mayor en una residencia, ¿a quién le llegarían esos avisos? ¿Se puede poner en cualquier teléfono móvil? ¿Le puede llegar a un particular? Este caso sería más dirigido hacia la otra variante que tenemos del sistema EURI, llamada Euritel, que está dirigido más bien para el uso en domicilios, para personas que viven solas. Y en este caso sí que esas alarmas se dirigen, pues se pueden configurar para teléfonos móviles, para correos, WhatsApp, mensajes de texto.
para que lo más rápido posible avisen a la persona que está al cuidado o que tiene que estar atenta por si pasa cualquier cosa. Fíjate, estábamos viendo los dispositivos que tiene que llevar, entiendo, la persona en cuestión, ¿no? A la Eso que es. estamos en cierta manera haciendo ese control. Parecen un reloj, bueno, es similar, ¿no?, a un reloj. Cuéntanos, ¿se puede llevar en muñeca, en tobillo? El control ese del que hablas es un transmisor que se pone en el tobillo, porque ese es el que controla tanto el sistema de ubicación, el de errantes, pero sobre todo el de caídas. Lo que hace es controlarnos la posición de la pierna de la persona. Pues si esa pierna está en horizontal, no hay ningún problema. En el momento en que esa pierna pasa a estar en vertical, quiere decir que algo pasa. Y entonces avisa. Ese es el único dispositivo que se lleva, digamos, encima, que el usuario lleva puesto encima. Porque luego, tanto el sensor de cama, el sensor de asiento, el sensor de infrarrojo, esos, la persona que los usa, digamos, no tiene ni que saber que los está usando. Claro. Por eso digo que el otro es el único que la persona lleva encima, pero bueno, van con unas correas inviolables, no se los tienen que quitar en ningún momento del día, se pueden duchar con ellos. No hay ningún problema. Hablamos que tienen como un sistema de comunicación, pero yo no sé si tienen que tener internet para terminar de comunicarse o son completamente independientes. No es necesario, no es necesario. Mira. En las residencias, por ejemplo, bueno, de manera muy resumida, lo que tenemos es un dispositivo llamado coordinador que va conectado por cable al ordenador central. Y ese dispositivo genera una red Zigbee, que es un protocolo de comunicación de red inalámbrica, que es el que posibilita que todos los demás sensores se conecten a esa red, pero no hace falta tener internet, porque en el caso de la residencia no necesitamos que los mensajes de alarma salgan fuera de la residencia, tienen que estar allí para que las personas que tienen que atender pues atiendan lo más rápido posible. Claro. O sea, no sería necesario tener ningún ordenador ni nada especial para poder instalar este dispositivo. Un ordenador que realiza el control central, en el que se instala el programa, el software que también hemos desarrollado en CTLEC, y al que recibe todos los datos del sistema para él ya después poder generar las alarmas y desde él poder configurar todos los horarios, tipos de alarmas. Bueno, ahora quiero que hablemos de cómo habéis desarrollado todo este proyecto, ¿no? Que creo que es una cosa que lleváis trabajando en ella los últimos 4 o 5 años, pero en los últimos meses o en el último año habéis notado un aumento en la demanda de este tipo de productos debido precisamente a esa situación, a la pandemia, al estar más lejos muchas veces de personas mayores que han tenido que estar solas. Realmente la pandemia nos ha afectado un poco a la contra, podemos decir, porque sí que antes de esto había un par de residencias interesadas en poner en funcionamiento todo esto y claro, por el tema de la pandemia al final lo dejaron parado porque el acceso a la residencia sí que es un poco más difícil. Pero bueno, aquí en Soria sí que estamos trabajando en la residencia de Los Royales, que es, digamos, nuestra residencia piloto, donde probamos todo desde el 2017 y de momento va todo muy bien. Y en la residencia del Ángel de la Guarda, porque esto no solo está dirigido a personas mayores, sino a personas, digamos, dependientes. Entonces, el Ángel de la Guarda también ha sido un sistema muy útil para poder controlar y tener un mejor cuidado. Fíjate qué cosa tan importante, que proyectos que se empiezan a poner en marcha se validan aquí, en Soria. Quiere decir que ¿dónde vas a validar algo que quieres probar? Pues hombre, desde luego no tiene ningún sentido que te vayas a Italia. Cuanto más cerca de ti para poder hacer las pruebas, mejor, ¿no? Y el poder haber tenido esas facilidades y que haya, pues en vuestro caso, residencias que os hayan facilitado pues el hacer las pruebas, está claro el valor añadido que vosotros dais. Quiero decir que al final cuidar mejor a nuestras personas mayores yo creo que es algo que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, ese servicio, esa calidad que diferencia a unas residencias de otras, pues yo creo que es un valor añadido pues bastante interesante. Totalmente. Bueno, sobre todo además yo creo que esta pandemia nos ha dejado ver algunos puntos débiles de las residencias, como precisamente a lo mejor podía ser ese, ¿no? El que hay demasiada gente, sobre todo por la noche, pues a lo mejor hay pocos cuidadores. Entonces, es este tipo de tecnología la que les puede facilitar la vida también mucho, claro, ¿no? Sí, muchas veces sucede que en las residencias, como te he dicho, hay mucha gente y es muy difícil tener un control muy exhaustivo sobre la gente. Entonces, desde hace años, hace años lo que se utilizaba en estas residencias solían ser sujeciones físicas o farmacológicas. Sí. Entonces, la tendencia que está viendo estos últimos años es a eliminarla, porque realmente los efectos secundarios de ese tipo de sujeción eran nocivos para los residentes. Entonces, con nuestro sistema lo que buscábamos era eso, intentar eliminar totalmente las restricciones y esas sujeciones físicas para poder realizar un control lo menos invasivo para la persona que lo llevaba encima, al fin y al cabo. Entonces, si con una pulsera conseguimos conseguimos un control y tenemos que evitar todo el tema de sujeción física, pues mucho mejor. Además, aquí en Soria, que bueno, pues hay un porcentaje de población mayor muy importante, yo creo que aplicar la tecnología a este tipo de servicios no solo es muy útil, sino que me parece muy inteligente. ¿De dónde nace esta idea? ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando en ello? Bueno, tiempo, la verdad es que, como tú has dicho, pues los últimos 5 o 6 años hemos estado desarrollándolo. ¿Y cómo surgió la idea? Bueno, porque en CTLEC
Desde siempre hemos estado trabajando en el tema de residencias de ancianos, de gente dependiente, para intentar mejorar un poco su calidad de vida. Entonces, cuando vemos que tanto como lo que habla de las sujeciones físicas, que bueno, que no es un sistema óptimo para todo esto, como el tema de la teleasistencia, de que el usuario tenga que dar a un botón para que le puedan asistir, joder, pues surgió la idea de intentar desarrollar algo que diera tanto autonomía al usuario para no tener que estar ni sujeto y poder estar en movimiento, como para que pudiera haber un control más exhaustivo y mejor de toda esa gente. Entonces, a partir de ahí comenzamos a desarrollar, a probar y a ir desarrollando este tipo de sensores para ir cubriendo todas las necesidades que veíamos en la residencia. Tengo una pregunta que es más curiosidad. Al final, un poco la diferencia que hay entre Cetelec y otro tipo de empresas que hemos estado viendo estos días son los años de experiencia que tienen. Cetelec es una empresa que, como decíamos, lleva muchos años de experiencia, ¿no? Entonces, uno de los problemas que estamos viendo a nivel cultural de las empresas es que si andan en un camino recto, cosas de innovación como que no les prestan atención, ¿no? Están acostumbrados a hacer esto y es esto. Entonces, en el caso de Cetelec, ¿en qué momento decidisteis un poco transformar o añadir pues una solución nueva, pues teniendo vuestro negocio, vuestra línea, y de repente pues meteros en el jaleo de innovar? De un ¿no? nuevo proyecto. Sí. Realmente, sí, claro, pero no, realmente Cetelec siempre ha tenido una parte muy de innovación y de I+D. O sea, por supuesto, hay otra línea de negocio, como puede ser la seguridad, que en Soria todos conocemos, y tal, pero siempre hemos tenido otra línea que ha sido la del I+D, y no solo desarrollar este tipo de productos para residencias de ancianos, sino bueno, otro tipo de productos para otras empresas, también muy ligado a todo el tema de conexiones inalámbricas, lo hemos seguido desarrollando ya. O sea, que esto no es, digamos, de hace 5 años, que esto, la línea de desarrollo I+D en la parte electrónica siempre la hemos tenido muy presente. Y me vas a dejar que te pregunte, ¿tú eres soriano? ¿Eres de aquí Soriano de Soria? Me has contado antes que estudiaste en Burgos. Sí. ¿Y cuánto tiempo ibas trabajando en Cetelec? ¿Este proyecto, por ejemplo, has estado desde el inicio en su desarrollo? No. En Cetelec yo llevo desde el año pasado trabajando. Bueno, yo creo que entré a trabajar ahí sobre todo para poder seguir evolucionando este proyecto, presentándolo y sobre todo implantándolo. Pero bueno, eso desde el año pasado. ¿Cuáles son las dificultades que te has encontrado cuando has comenzado a trabajar en este proyecto de desarrollo, de distribución, de un poquito cómo te lo encontraste y cómo está ahora? Cuando me lo encontré estaba prácticamente desarrollado. Lo más complicado de esto, yo creo, por la experiencia que estoy viendo en este tiempo, es que la gente entienda, sobre todo en tema de residencias de ancianos, entienda que a veces hay que hacer un cambio de chip para implantar este tipo de tecnologías, porque también requiere un esfuerzo por parte de esta residencia o de otras empresas, porque tiene que haber personas que entiendan cómo funciona esto, que pongan interés en manejarlo, porque si no, al final se instala y eso se queda en el olvido y no avanzamos. Esta parte es muy interesante, ¿no? Siempre hablamos de ingenieros, de los equipos, que hay que tener mucha experiencia, sacarlo adelante, pero es que un producto puede ser muy bueno, pero si no tienes un equipo de marketing detrás bueno que lo explique, un equipo de ventas, pues no vas a ningún sitio, y aquí esta parte es muy indicativa de esa necesidad. Bueno, que se ponga en marcha, que al final, claro, es el objetivo y es por lo que nacen, ¿no? Este tipo de proyectos, pues no solo en residencias, sino también en viviendas particulares. No sé si aquí en Soria ya hay viviendas particulares en las que hayáis instalado este sistema. No, todavía no. O sea, sí que lo tenemos probando nosotros en alguna de nuestras casas para probar todo el funcionamiento. Funciona correctamente, pero todavía no hemos instalado ninguno en ningún domicilio particular. Por lo que digo, porque quizá la gente al principio es un poco reticente a cambiar ese chip como para introducir un sistema tecnológico en sus viviendas y aprender a usarlo. Entonces, creo que por esa parte va costando un poquito más, pero bueno, el tema de residencia sí que vamos avanzando en buena dirección. Pero precisamente yo por eso quiero insistir, porque es que una de las cosas que hemos visto nosotros desde aquí, desde este medio de comunicación en este último año, ha sido precisamente la preocupación de muchas familias porque tenían que estar lejos de sus abuelos, de sus padres, de sus seres queridos a lo mejor un poco más mayores, de qué podían hacer para estar más pendientes de ellos, y hemos visto todo tipo de soluciones, o sea, muy caseras muchas veces, desde vigilar bebés, desde todo tipo de cosas, a veces mucho más complicadas. Claro. Bueno, yo creo que es interesante saber que hay empresas, y además de nuestra ciudad, que están desarrollando y que están trabajando en sistemas que nos van a dar, bueno, pues una seguridad y una garantía mucho mayor. Claro. ¿Para qué tipo de persona o para qué tipo de usuario sería ideal el prototipo perfecto para instalar este tipo de dispositivos? Bueno, yo creo que fundamentalmente las residencias de ancianos y las residencias, bueno, de gente dependiente en general, son el lugar ideal para desarrollar totalmente este proyecto, porque bueno, como ya he dicho antes, el cuidado no siempre, por la gente que trabaja y la gente que hay allí viviendo, no siempre es todo lo exhaustivo y todo como debería, bueno, como debería ser, sí. Eso es difícil.
Entonces, ese es el mejor lugar para poder desarrollarlo. Pero luego también en viviendas para gente mayor que vive sola, y más ahora que se puede ir menos a las casas de la gente mayor porque hay que tener mucho cuidado con el tema del virus, pues espero que esto sirva también para enseñar a la gente que hay sistemas que pueden ayudarnos y que pueden favorecer el cuidado de la gente mayor. ¿Qué alcance tiene? O sea, me refiero, si lo instalamos en un pueblo, por ejemplo, de aquí de Soria, Ajá. ¿me puede llegar a mí la alarma a mi teléfono o a mi ordenador? Sí, si instalamos el dispositivo Euritel, que es el que está pensado para domicilios y para instalaciones más pequeñitas, claro, o sea, lo que lleva nuestro control central es una tarjeta SIM, digamos, una tarjeta GSM, que manda, pues como si llamaras tú desde tu pueblo a Soria, por ejemplo, te manda mensajes, te manda WhatsApp, es como si tuviera línea de internet para realizar ese tipo de cosas, entonces siempre que haya cobertura no hay ningún problema. Que a efectos prácticos del usuario yo me imagino que es tener ese cacharrito ahí en casa y ya está. Claro, a efectos de la persona que lo tiene en casa. Que no hay que aprender a utilizar nada muy complicado, me refiero, ¿no? Porque muchas veces la gente, pues también la más mayor, se asusta en ese sentido de decir, yo esto no lo voy a saber usar, yo esto, ¿para qué? Esto es un lío, nada. La gente mayor en su casa no tiene ni por qué enterarse de que lo lleva, o sea, simplemente llevarán su transmisor, su pulserita en el tobillo y nada más, porque si instalas el sensor de cama, por ejemplo, se instala debajo del colchón, por lo que ni se van a enterar. Los sensores de asiento, lo mismo, se instalan en el asiento y ni se va a enterar. Entonces, requiere que la persona que vaya a estar al cuidado o que vaya a estar atenta a este sistema sí que sepa pues, cómo configurarlo a partir de la aplicación de móvil, y en caso de las residencias sí que es bueno que haya una persona dedicada exclusivamente a saber configurar todo esto y a saber cómo mandar las alarmas a un sitio, a otro, cómo configurar horarios, estar atento a cuando se descargan los equipos que avisan también al sistema, o sea, no hay que estar encima de ellos. Entonces sí que es bueno que haya una persona que sepa cómo funciona todo esto, pero no es nada complicado de entender, ¿eh? O sea, es un programa bastante sencillo y bastante intuitivo. Oye, qué guay. ¿Cuál es el siguiente paso? O bueno, ¿en qué estáis desarrollando ahora? ¿O cuál es el siguiente paso que vais a dar en los pilotos que ya tenéis instalados? Bueno, yo creo que ahora mismo nuestra prioridad es que más gente conozca esto y podamos seguir instalándolo en más sitios para realmente seguir probando, seguir viendo que el sistema funciona bien o dónde podemos mejorarlo, porque al fin y al cabo, con la experiencia de estas instalaciones consigues aprender mucho. Por ejemplo, por contar alguna anécdota, el sensor de cama que instalamos lo instalamos debajo de los colchones a la altura lumbar, más o menos. ¿Qué ocurre? Que hay personas que tienen unos hábitos a la hora de dormir que pueden ser algo más extraños, podemos decir. Por ejemplo, en el Ángel de la Guarda había una chica que era muy movida y a la hora de dormir a veces dormía en los pies de la cama, a veces dormía en el cabecero, entonces el sensor no nos detectaba bien esos cambios. ¿Qué aprendimos? Pues que realmente para ese tipo de gente era bueno hacer otro tipo de sensor, y con esa experiencia desarrollamos un sensor de infrarrojos para poner cerca de las camas y saber cuándo esa persona sale de la cama sin necesidad de que duerma normal. O sea, entonces, bueno, por eso digo que de la experiencia al final nacen otras ideas. Oye, me parece muy interesante, pero porque es que al final el evitar las caídas o el poder monitorizar todo ese tipo de cosas sin necesidad de barrotes, sin necesidad de sujeciones, de una serie de cosas que, bueno, en un momento dado pudieron ser necesarias, pero que yo creo que es cierto que la calidad de vida la limitan mucho, bueno, pues me parece muy guay. Vamos a ver, eso sí, antes de despedir a Iván, uno de los vídeos que hemos estado viendo también, donde se entiende perfectamente todo esto que nos ha estado contando Iván sobre cómo se utilizan, qué es lo que pueden evitar, porque precisamente también lo que queremos aprovechar en el programa de hoy es en que muchísima gente lo conozca y oye, pues todos los que penséis que esto puede ser útil para vosotros, pues que os pongáis en contacto con ellos, porque a mí me parece una solución maravillosa y bueno, tienen un equipo pues como Iván y todos sus compañeros que os lo van a explicar perfectamente y ya veréis cómo es muy sencillo. Así que vamos a ver ese vídeo en donde nos lo explican, porque yo creo que es muy representativo. Lucía tiene 85 años y vive sola en su casa. Una mañana sufrió un mareo y se cayó al suelo. A pesar de disponer de un medallón, no pudo hacer uso de él. Sin embargo, el detector de caídas incorporado en el tobillo envió una alarma al teléfono móvil de su hija. Al llegar, la vio en el suelo y llamó al servicio de emergencias, la trasladaron al hospital y le diagnosticaron una hemorragia cerebral y una fractura de cadera secundaria a la caída. Simplemente por la detección de la caída se pudieron tratar varias patologías, que, si se hubieran demorado, podrían haber tenido graves consecuencias. Lucía se va recuperando poco a poco, y tanto ella como su familia valoran los beneficios obtenidos por la detección de una caída. Los detectores de caídas tipo medallón o reloj de pulsera no son seguros y generan muchas falsas alarmas.
Es necesaria la detección de caídas con una fiabilidad del 100%. Una rápida intervención puede salvar la vida de una persona. Bueno, pues es que el futuro va por aquí, yo creo, ¿no? Este tipo de productos pues muy enfocados al cuidado, a la salud, al cuidado de la gente más mayor, de la gente dependiente. Hay muchos proyectos en esta línea, ¿no? Mucha investigación ahora mismo en esta línea que a lo mejor hasta hace unos años no era tan habitual, ¿qué creéis? Bueno, a ver, yo creo que lo bueno que tiene el avance tecnológico es que facilita este tipo de soluciones, ¿no? Al final, pues hace 30 años era impensable que las pantallas fueran tan planas como a día de hoy. Pues al final la evolución de los LEDs blancos, no sé qué, pues ha permitido que estemos ahora donde estamos. Y gracias a eso pues podemos empezar a tener soluciones como la que tenemos. Comentábamos que esto era un poco el símil del coche, ¿no? Cuando tú tienes un accidente, el coche te manda directamente la alarma. ¿Por qué? Porque esos 30 primeros minutos después del accidente son vitales. Ostras, pues en un sistema como este exactamente lo mismo, ¿no? La agilidad yo creo que es súper importante y bueno, pues este tipo de iniciativas yo, vamos, siempre animo. Yo hago patria de Soria, ojalá que tengáis todavía muchas más pruebas en más residencias. Ojalá. Y podáis, pues bueno, enseñar vuestro producto ya no solo aquí en Soria, sino no solo en Castilla y León, incluso, o sea, en España completa, porque yo creo que es un problema que lo tenemos todos. Totalmente. Oye, Iván, pues muchísimas gracias por venir esta tarde a charlar con nosotros. Y como siempre, yo estamos aquí charlando y es que se me han ocurrido. Oye, cuando instaléis este proyecto, este producto en alguna otra residencia o lo pongáis en funcionamiento en alguna otra vivienda, avisadnos y vamos a ver cómo se instala y lo grabamos y lo contamos Sin también, problema. ¿si os parece? Sí, sí, claro, sin problema. Siempre aprovechamos para colarnos aquí de más cositas. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Muchas gracias a vosotros. Iván, y mucho éxito, porque yo creo que de verdad es un producto que aquí en Soria hacía falta, así que ojalá estemos ya más acostumbrados a verlo en muchos más lugares.